Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presenta. Bienvenidos a DH Noticias. Soy Ana Laura Galindo. Y Alejandro Luna. Comenzamos. Vamos a los detalles de la información. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal expresa sus condolencias a las víctimas y familiares de la explosión en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. Este organismo abrió queja de oficio y envió medidas precautorias a diversas autoridades del gobierno capitalino para que se atiendan adecuadamente a las personas afectadas y a sus familiares. Visitadoras y visitadores de la comisión han hecho diversos recorridos por los hospitales donde fueron llevadas las personas lesionadas. Tuvo comunicación directa con ellas y orientó a sus familiares. También observó la reparación de las viviendas afectadas. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal estará al pendiente en todo momento, velando por los derechos de las víctimas y la reparación del daño ocasionado por esta tragedia ocurrida en Coajimalpa. El nuevo sistema penal acusatorio evitará la fabricación de culpables. Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el nuevo sistema penal acusatorio, que entró en vigor recientemente, representa un avance en favor del respeto y protección de los derechos de las personas. El nuevo sistema pretende un cambio radical en la impartición de justicia en México, que garantice los derechos al debido proceso, tanto de las víctimas u ofendidos, como de las personas imputadas, mediante juicios orales. El organismo también destacó el principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, con lo que se evitará la fabricación de culpables. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal enfatizó que estará atenta a la actuación de las autoridades, principalmente del Ministerio Público, peritos y policía investigadora para observar el pleno cumplimiento de este sistema. Para afrontar los retos en la materia, la institución a cargo de la doctora Perla Gómez Gallardo inició un intenso proceso de capacitación, ya que los organismos de derechos humanos tendrán una participación fundamental en este nuevo proceso de justicia. Cabe destacar que hace unos días se realizó el primer juicio oral en la Ciudad de México, por un caso de homicidio culposo, el cual duró menos de 2 horas. Para DH Noticias, Fernando Cárdenas. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hizo patente la necesidad de contar, a la brevedad, con una ley general en materia de desaparición forzada. De febrero a noviembre de este año, se llevará a cabo el tercer diplomado en Derechos Humanos y el uso de la fuerza en la actuación de los cuerpos de seguridad. Durante 38 sesiones semanales, servidores públicos de diversas instituciones de seguridad serán capacitados. La justicia tiene una enorme deuda con las personas indígenas. Al inaugurar el Foro Interinstitucional en materia indígena en la Ciudad de México, la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, destacó que este grupo de población ha sido sometido a un sistema judicial que no siempre toma en cuenta sus necesidades particulares. Las personas indígenas enfrentan en muchas ocasiones procesos irregulares como son detención ilegal, fabricación de pruebas, tortura, omisión al principio de presunción de inocencia, falta de traductores, dilación y aplicación de la máxima pena sin considerar usos y costumbres. Gómez Gallardo dijo que las autoridades operadoras de justicia, abogados y defensores de derechos humanos deben prepararse adecuadamente para propiciar una justicia eficaz para las personas indígenas. Explicó que por este motivo, el organismo que preside realizará un informe especial sobre el tema. Para DH Noticias, Leonardo Sánchez. La Embajada de Estados Unidos en México, organismos internacionales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal llevaron a cabo el taller de capacitación Trata de Personas, Trabajo Sexual y Enfoque de Derechos Humanos. Organizaciones civiles solicitaron a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal votar la ley del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial. Urge erradicar la misoginia contra las mujeres. En el mundo, 4.000 millones de mujeres son víctimas de discriminación y misoginia. Por este motivo, Alda Facio, experta internacional en asuntos de género y derechos humanos de las mujeres, llamó a continuar su empoderamiento a través de la educación en derechos humanos. Al participar en el conversatorio,
los avances y retos en el acceso a la justicia para las mujeres, realizado en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dijo que mientras prevalezcan los estados patriarcales, es necesario continuar la lucha por erradicar este problema a través del movimiento feminista. Alda Facio enfatizó que los organismos de derechos humanos deben tener un rol más activo y acercarse a las comunidades para recibir las quejas de aquellas mujeres que han sido víctimas de violación a sus derechos. Para DH Noticias, Adriana Colín. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal inició una queja de oficio por la muerte de un ciclista, luego de ser arrollado por un automovilista al sur de la Ciudad de México. Por este motivo, el organismo acompañó las manifestaciones del movimiento No Más Ciclistas Muertos, a fin de garantizar su integridad y sus derechos. Se puso en marcha el Sistema de Administración Médica e Información Hospitalaria. La puesta en marcha del Sistema de Administración Médica e Información Hospitalaria, a través del cual la red de hospitales del Gobierno del Distrito Federal digitalizará los expedientes clínicos, significa un importante avance en la atención de las y los pacientes. En cumplimiento de diversas recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Secretaría de Salud Capitalina dará certidumbre al proceso de atención y control de la gestión médica. Nos comprometimos a hacerlo en esta gestión y no dejarlo a ver si se podía concluir o no. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, destacó que entre las características de este sistema se encuentra el expediente clínico electrónico. Apuntó que con él se reducirá el tiempo de espera al paciente, permitirá la identificación e historia clínica electrónica, reducirá la estancia media de hospitalización y se garantizará la seguridad de los datos con normas internacionales. Por este motivo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reconoció los esfuerzos de la Secretaría de Salud por hacer más eficientes los procesos de atención a las y los usuarios en su red hospitalaria. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se sumó a la campaña Un Minuto contra el Cáncer, impulsada por el Instituto Nacional de Cancerología. Promoverá entre su personal la cultura de la prevención de esta enfermedad. ¿Por qué es importante cuidar nuestros datos personales? Aquí te lo decimos. En la vida diaria es común contratar servicios o adquirir bienes proporcionando nuestros datos personales. Sin embargo, lo hacemos sin información adecuada o la conciencia de que cedemos parte de nuestra privacidad. Durante la ceremonia por el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, realizada el pasado 29 de enero, la doctora Perla Gómez Gallardo advirtió de estos riesgos ante la falta de una cultura de protección. Es nuestro deber como autoridades, como especialistas en el tema, como defensores de derechos humanos, difundir y capacitar a la población en este tema. El reto es mayúsculo, pero imperativo. Tenemos un compromiso por delante, pero siempre debemos comprender que lo privado que se hace público no regresa a ser privado. El evento realizado en el Museo Memoria y Tolerancia fue organizado por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Para DH Noticias, Mónica Díaz. Y en esta ocasión, ¿qué tenemos en Agenda DH? Fíjate que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal lanzó la convocatoria al reconocimiento Hermila Galindo 2015, que premia la labor más destacada en favor de los derechos de las mujeres. Todos los detalles los pueden consultar en la página www.cdhdf.org.mx. También en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, iniciarán el ciclo de diplomados, cursos y talleres 2015. La información sobre requisitos, costos y fechas las pueden consultar en www.inacipe.gov.mx. Y si les interesa la equidad de género entre hombres y mujeres, el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM realizará próximamente un diplomado sobre esta materia. Entren en www.pueg.unam.mx para conocer más información. Si olvidamos, estamos condenados a repetir nuestros peores actos. Hace 70 años, el Holocausto nos mostró hasta dónde puede llegar la barbarie humana. Lamentablemente hoy
La intolerancia, la discriminación y la xenofobia son el combustible principal para lacerar la dignidad de las personas. Por este motivo, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se llevó a cabo una ceremonia de conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. La doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de este organismo, señaló que en el olvido está la repetición de los actos y en la tolerancia, en el respeto y en la dignidad está lo que nos hace seres humanos. Así como podemos hacerlo peor, podemos hacerlo mejor. En el marco de esta ceremonia, donde participaron miembros de la comunidad judía en México, también se inauguró una muestra fotográfica sobre las víctimas del Holocausto. Para DH Noticias, Gloria Pérez. Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal acompañó los recorridos nocturnos de funcionarios capitalinos por calles de la ciudad, durante la campaña En Frío Invierno, Calor Humano. Así concluimos DH Noticias. Entren a nuestras redes sociales en Facebook y Twitter y dejen sus comentarios. Se despiden de ustedes Ana Laura Galindo y Alejandro Luna. Hasta la próxima. En la CDH-DF, cuidamos tus derechos.